Visto un recorrido histórico, hemos visto cómo ha sido la problemática del conocimiento, hemos visto el planteamiento epistemológico desde nuestra filosofía. Un sujeto que piensa sobre un objeto, una cosa pensada. Y este planteamiento epistemológico pues ha tenido todo un desarrollo histórico. Y en los primeros siglos pues ya surgieron escuelas, surgieron maneras de ver, de plantear esta problemática. Y los grandes pensadores se interrogaban, ¿es posible el conocimiento? ¿Hasta dónde podemos llegar a conocer? Y bueno, algunos dijeron no es posible, escepticismo que ya vimos, y también surgió el dogmatismo, también surgió todas aquellas teorías que se fueron gestando alrededor de estos grandes interrogantes. Y durante toda la historia, pues siguen apareciendo escuelas. Y entonces avanzamos en este recorrido histórico con el planteamiento epistemológico. Y recordemos, volvemos un poco atrás, y entonces nos ubicamos en un periodo clásico de la historia de la filosofía. No es posible conocer, escepticismo. Sí se puede conocer, gnosticismo. Más adelante, toda la teoría o el esfuerzo filosófico de San Agustín, de Santo Tomás, que ustedes han leído en este material que ya trabajamos. Y llega la Edad Moderna. La Edad Moderna es clave, la Edad Moderna es fundamental para entender el problema epistemológico. Y entonces podríamos decir hoy que durante toda la historia hubo como un gran vacío. Y es en la Edad Moderna donde realmente se centra y se trata de nuevo de responder a esa pregunta, al problema epistemológico. Y entonces, frente al escepticismo, que no se puede conocer, que no existe verdad absoluta, nos van a decir algunos filósofos, sí conocemos. Y entonces la pregunta ahora es, ¿cómo conocemos? ¿Qué medio nosotros utilizamos? ¿O mediante qué camino puede el sujeto llegar a la verdad? Que es el núcleo central. ¿Qué camino vamos a usar para encontrar la verdad? Para llegar a tener la verdad absoluta. No, ya no va a ser tanto el problema si conocemos o no conocemos. Ya nos definimos a que sí es posible el conocimiento. Ahora la temática es el medio, el camino, el método. Y entonces surge el empirismo, que es lo que vamos a tratar de explicar en este momento. Esta escuela empirista, todo se basa en la experiencia. Y para tener experiencia necesitamos entender en qué consiste el conocimiento sensible. Entonces viene toda la reflexión en torno a los sentidos. Y ya Aristóteles había dicho algo en su tratado de Ánima. Y él define el sentido como la facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia. Recuerden un poco en su tratado, en su curso de filosofía antigua, todo el desarrollo, todo el pensamiento filosófico de Aristóteles. Aristóteles nos define el sentido como la facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia. En este orden de ideas, entonces, conocer es poseer una forma sin materia. Y entonces ahí está todo el desarrollo del pensamiento aristotélico, de la abstracción, del hilemorfismo, materia y forma, los seres compuestos de materia y forma. El sujeto hace una abstracción de la forma
que está metida ya en la materia de un ser. Bueno, eso es un poco de metafísica. Entonces, si nosotros seguimos el empirismo con los sentidos, mediante los sentidos, es que podemos tener una experiencia de un objeto o de una cosa. Entonces, mis sentidos, yo palpo este portátil, este computador, estoy teniendo una experiencia de lo que es este objeto, esta cosa llamada computador. O veo este texto, este libro, veo, mis ojos son los sentidos que me dan un dato, una información. Y entonces yo a través de mis sentidos comienzo a recibir información, comienzo a recibir datos. Me llegan los datos a mi intelecto, a mi cabeza. Y entonces los sentidos son el punto de partida para llegar al conocimiento, para llegar a la verdad. Los sentidos entonces van a conocer, según Aristóteles, lo singular, lo concreto. Yo veo este computador, yo veo este libro, veo este color rojo, algo concreto, algo singular, algo particular. Yo degusto, saboreo un helado, saboreo, gusto un postre, algo particular y concreto. Entonces, todos los sentidos me dan una experiencia. Ese es el punto de partida de la escuela del empirismo, los empíricos. Entonces, resulta que el ser humano, nosotros, no solo tenemos los sentidos externos, gusto, ojo, vista, tacto, olfato, además de esos sentidos internos que me dan una experiencia con los cuales yo adquiero una información que va a procesar mi intelecto, además de los sentidos externos, la reflexión filosófica también ha dicho es que el sujeto pensante tiene unos sentidos internos. La imaginación, la fantasía, la memoria, el sentido común, su palabra misma lo dice, es común a todos, a veces nos falta ese sentido común, y algo muy particular, algo muy especial en el ser humano que nos diferencia de los animales. El sentido común, interno llamado estimativo o llamado cogitativo. Ahí está una gran diferencia. Los animales no lo poseen. Entonces, con estos sentidos internos, yo también recibo datos, experiencias, ¿sí? Entonces, la imaginación, la fantasía, pues es centrarme o pensar, imaginarme cosas por los mismos sentidos. Yo, por ejemplo, puedo imaginarme, o mejor, nunca me imaginé que estuviéramos en cuarentena. Pero puedo imaginarme, a raíz de esta experiencia, yo me puedo imaginar, yo puedo crear una imaginación, una fantasía, y me puedo hacer toda una película de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque tengo imaginación. Y entonces yo puedo imaginar cosas, bien sea positivas o negativas. El sentido de la imaginación. Y también puedo valorar el sentido estimativo, estimar o valorar lo vivido, lo experimentado. Entonces yo le doy un valor o le doy un antivalor a aquello que yo he tenido como experiencia, a aquello que yo he vivido. Entonces la historia o yo mismo le daré un valor a esta experiencia de cuarentena que estamos viviendo, por ejemplo. Yo podré sacar cosas positivas de esta experiencia o puedo sacar cosas negativas de esta experiencia. Entonces, pues, cada uno de nosotros
gracias al sentido estimativo, podemos nosotros valorar una experiencia, algo que he tenido, que me ha llegado a través de los sentidos. Puedo valorar positivo o puedo valorar negativamente. Y la memoria, bueno, hay que aclarar que este sentido estimativo en el valor o antivalor que no percibe ningún otro órgano, ningún ojo, el oído no percibe este valor. Eso es un sentido interno que nosotros tenemos. En el hombre, este sentido, se llama cogitativo. Sentido cogitativo. Esa es la diferencia del animal. El animal también puede valorar una experiencia. Y por eso el sentido, o mejor, nosotros podemos valorar la experiencia, darle un valor negativo o positivo. El animal también lo puede hacer. Entonces, el animal reacciona ante una amenaza. Está calificando o está valorando una experiencia como negativa y por eso puede huir ante una amenaza. Si yo amenazo el perrito, el gatico, gracias a que ese animal tiene un sentido estimativo, el animal reacciona y entonces corre, se defiende o me puede reaccionar, me puede atacar. Esa es una reacción del animal por un sentido estimativo. Pero el animal ahí obra de acuerdo ya más a un instinto o a un sentido estimativo. El hombre, en este sentido, lo llamamos cogitativo. Mucha atención a esa diferencia, porque es que es el hombre el que puede dar en últimas el valor a la experiencia. El animal no le da el valor. Reacciona ante un instinto, estima positivo eso, pero no piensa. En el hombre es cogitativa el sentido. Y luego la memoria, pues retiene. La memoria consiste en almacenar. Nosotros almacenamos, retenemos en nuestro intelecto, en nuestra mente, las experiencias. Una experiencia vivida, nunca la voy a olvidar, ¿sí? Ustedes no van a olvidar seguramente la experiencia el primer día de su seminario, ¿sí? El primer día de su seminario, eso no lo van a olvidar, porque tienen memoria, ¿sí? Ojalá no pierdan la memoria. No pierdan la memoria. A algunos nos cuesta la memoria. Algunos nos cuesta. Hay que ejercitarla, la tenemos ahí, es un sentido interno. No olvide, es un sentido interno. Hay que ejercitarla, no perder la memoria, ¿cierto? O seguramente está muy grabado en su mente, en su cabeza, tienen memoria de su primer amor, seguramente. ¿Sí? No lo han olvidado, aún no han olvidado su primer amor. Allá lo recuerdan. La niña de la parroquia, la catequista, la compañera del colegio. Bueno, ese primer amor. Eso es un sentido interno llamado memoria. Es importante entonces que estos sentidos externos e internos pues van a unirse o a entrelazarse para tener un conocimiento. Los empiristas, los pensadores empíricos, empiristas, han dado importancia a estos sentidos externos, que los conocemos muy bien, pero también a los internos. El trabajo de los sentidos internos y externos me van a llevar a un conocimiento. Todo el conocimiento entonces parte de lo sensible. Por eso cada sentido tiene su objeto propio. Cada sentido capta una cualidad que el otro no puede captar. El ojo, que es lo que capta, el ojo ve únicamente, ¿cierto? El ojo no es consciente de lo áspero o del grosor o del espesor de una cosa, un objeto, no. Eso es propio del tacto. El ojo no puede escuchar o el ojo no puede gustar del helado, del postre que podemos degustar en su debido momento. Entonces, cada sentido, cada órgano tiene su objeto propio, Y junto con los sentidos internos, pues nos van a ayudar a elaborar un conocimiento, a tener un conocimiento, a hacer todo un proceso para llegar a la verdad. Nosotros no podemos nunca
olvidar que ¿sí? Los sentidos internos pues nos van a ayudar a, por decir algo, nos van a ayudar a organizar la información que los sentidos externos me brindan. El intelecto, entonces, con la ayuda de los sentidos internos, organiza toda la información que le ha llegado de los sentidos externos. Entonces, podemos preguntarnos si los sentidos internos actúan de igual manera en el hombre que en el animal. Ciertamente que no. De una vez decimos que no, los sentidos internos no actúan de la misma manera en el hombre que en el animal. Las formas sensibles son las mismas para el hombre y el animal. ¿Hay alguna diferencia? Cuestiones en ustedes, reflexionen allá ustedes, piensen si las formas sensibles son las mismas para el hombre y para el animal. ¿Hay alguna diferencia? Y así podríamos seguir preguntándonos muchas cosas en relación con los sentidos. Teniendo esto como base, comprendiendo la importancia de los sentidos externos y los sentidos internos en el sujeto pensante, entonces podemos pasar directamente ya a lo que es la escuela del empirismo. Y la primera afirmación que nosotros debemos tener claro del empirismo es que para ellos, para los empiristas, ninguna afirmación, ningún concepto, ningún juicio es verdadero o es válido si no se funda en la experiencia. Ningún juicio. Entonces, por eso decimos, yo esto lo digo o este juicio lo hago con conocimiento de causa. ¿Y cuál es la causa? Pues una experiencia que yo viví, una experiencia que tuve, una experiencia sentida. Entonces hablo o saco, deduzco de esa experiencia un conocimiento, una verdad. Pero si no tengo experiencia, no me atrevo a decir nada. No puedo formular ningún conocimiento. Entonces, todo el conocimiento se funda en la experiencia. Y la idea o el concepto que yo exprese será la síntesis de varias experiencias. Entonces, todas las experiencias que yo voy viviendo, que voy teniendo en esta cuarentena, una experiencia, otra experiencia, celebrar, no celebrar, salir a la calle, no salir a la calle, encontrar alimento, no encontrar alimento, ir al mercado, no encontrar mercado, hacer fila, no hacer fila. Todas esas experiencias me van a llevar a una idea, a una idea. Esa idea es la que sintetiza todas las experiencias que yo he vivido. Y esa idea pues se convierte en un concepto, en un conocimiento verdadero para los empíricos, Por tanto, la pregunta aquí es, ¿qué pasa entonces con aquellos que sostienen que hay ideas innatas? Usted tiene una idea, es fruto de la experiencia para el empírico. Ahora, los no empíricos, ¿sí? Algunos racionalistas, como después lo vamos a ver, pues van a decir que el conocimiento parte de las ideas innatas. ¿Qué pasa con las ideas innatas aquí? Sencillamente, no hay ideas innatas. No hay conceptos abstractos. La experiencia es indispensable. Y es indispensable. Por eso el niño, pues comienza a tener conceptos, comienza a tener ideas, en la medida que va teniendo experiencias. Comienza a caminar, comienza a jugar, comienza a tener experiencia con objetos, a gatear, y comienza entonces la experiencia, y de ahí van surgiendo las ideas que el niño va a hacerse en la cabeza de esas experiencias. Pero si el niño no tiene experiencia, pues entonces estamos diciendo que no tiene ninguna idea, ningún conocimiento. Las ideas, pues son gracias a las impresiones, la impresión, lo que me ha quedado a mí de una experiencia. Me impresionó tanto esto, quedó una experiencia, quedó una impresión marcada. Entonces, la experiencia y la impresión es absolutamente necesaria para yo poder tener un conocimiento. Repito, no hay ideas innatas. No hay ideas innatas. Entonces, de esta manera,
pues toda la edad moderna, el pensamiento moderno en cierto sentido, pues fue un rechazo a lo abstracto, a la metafísica. Fue un rechazo a la metafísica. El mismo Kant lo va a acentuar y lo va a formular con toda precisión. No es posible la metafísica. El ser humano, el sujeto pensante, no puede sino conocer el fenómeno. La cosa en sí, el noúmeno, no es posible, según Kant y según la reflexión filosófica de la edad moderna. Entonces, así que, muchachos, no le pongan cuidado a la metafísica, díganle a su profesor de metafísica que haga otra cosa más productiva. Y mejor tengamos experiencias. Eso es lo válido para el empirista y eso es lo válido para la filosofía moderna. Toda metafísica es imposible. Entonces, el empirismo, pues, con base en las experiencias, el sujeto adquiere una impresión, una idea. Y la idea entonces será la síntesis de múltiples experiencias. Tenemos algunos filósofos más representantes, más sobresalientes de esta escuela empírica. De manera especial se desarrolló en Inglaterra, es el empirismo inglés, el más fuerte o el más sobresaliente en el pensamiento filosófico. Entonces, una vez que nosotros hemos entendido toda la problemática de los sentidos internos y externos, pues viene la reflexión de aquellos autores que dijeron no hay verdadero conocimiento si no está basado en una experiencia. Y entonces pues tenemos varios autores que ustedes los invito de alguna manera a leer, a investigar, a complementar. Pues no los vamos a ver, no los vamos a profundizar. Algunos autores, claro, desde la época antigua, la filosofía antigua, clásica, greco-romana, pues algunos fueron empiristas. Heráclito fue empirista, Protágoras fue empirista, ya más adelante, pues el mismo Platón, Guillermo de Ockham más adelante, pero sobre todo no hay que olvidar el empirismo inglés, con unos pensadores, Locke, Berkeley, Hume y Augusto Comte y Bergson son los principales. Ustedes pueden de pronto, de alguna manera, acercarse a algún comentario, alguna reflexión, alguna biografía al menos de estos autores. Que repito, Ockham, Locke, Berkeley, Hume, Comte y Bergson. Todos ellos basados en la experiencia. Algunas afirmaciones, así como de gran relevancia de cada uno de estos autores. Por ejemplo, Locke, él se le conoce como aquel que ha dicho que nuestro intelecto, nuestra cabeza es una tabula rasa, es un papel en blanco y la llenamos de experiencias. La llenamos de ideas fruto de las experiencias. Ese intelecto, esa cabeza, pues se va llenando de experiencias y se va llenando de ideas y de conceptos. Y para él entonces se conoce como de dos maneras. Una forma externa, que son los sentidos, todo lo que me brindan los sentidos, pero también una forma interna, que es ya donde yo comienzo a ejercitar mis sentidos internos, mi reflexión, mi meditación, volver sobre lo que hemos observado, reflexiono, pienso sobre esa experiencia que he observado y entonces tengo un conocimiento ya más profundo de las cosas. Es lo que hacemos normalmente en nuestros retiros espirituales. Volver sobre nuestras experiencias, volver sobre lo que hemos vivido, volver sobre lo que hemos hecho en nuestra vida cotidiana, sea bueno o sea malo. Normalmente en los retiros a veces nuestros predicadores lo hacen volver a uno sobre lo malo, sobre lo pasado, sobre lo negativo. Que volvamos allá, recordemos, reflexionemos, hagamos memoria, pensemos. Eso es un poco de filosofía empirista
basada en el método de Luke, volver allá. Entonces comprendemos la comprensión que posee la mente es sobre sus propias experiencias, las experiencias que ha tenido. Y entonces este conocimiento es gradual, eso es gradual, estas experiencias son graduales, entonces el niño pues va teniendo experiencias, ya el joven otras experiencias, el adulto otras experiencias y pues ya más adulto, más mayor, más viejo como nosotros, pues más experiencias, entonces pues a veces se dice pues que somos más mañosos, ¿sí? Porque tenemos pues más experiencia, entonces podemos saber o podemos conocer más. Eso es un poco el pensamiento de Luke a grandes rasgos. Entonces es ese intelecto oscuro donde llegan todas las experiencias, todas las ideas y de allí van a salir los conceptos. Todo conocimiento es adquirido mediante la experiencia. Para Luke nada es innato. ¿Por qué nada es innato? Porque siempre en el ser humano hay ignorancia. Un niño no sabe. ¿Y no sabe por qué? Porque no ha tenido experiencia. ¿Sí? Nada es innato porque el conocimiento varía según las culturas. Y cada cultura tiene su experiencia, cada cultura tiene su modus vivendi, cada cultura tiene su manera, su forma de llevar su vida, de tener experiencias y de ahí va conociendo. Por eso nada es innato. Además, las ideas innatas para Luke, pues a ver, va a entrar, si hay ideas innatas, va a entrar en choque con otros pensamientos o con otros pensadores. Por ejemplo, si pensamos en la idea de Dios, que es innata, bueno, pero podemos decir aquel que no acepta ninguna divinidad, aquel que no cree, esa idea entonces no es universal. Esa idea innata no se puede llegar, no se puede considerar como universal. Entonces hay ideas que no son aceptadas por todo el mundo. La idea de Dios no es aceptada por todo el mundo. Entonces, por eso no hay ideas innatas. Mientras que algo que yo tengo experiencia, si tenemos la experiencia, pues nos podemos poner de acuerdo y aceptamos una verdad que es fruto de una experiencia. Otros autores, ya les había dicho, David Hume, pues él basa todo en las impresiones, las impresiones que me dejan las experiencias. Una experiencia fuerte me deja una impresión en mi mente. Y entonces sobre esa impresión yo pongo a trabajar mi intelecto y llego a un conocimiento. ¿Sí? Entonces sentir, pues es tener percepciones, emociones, etcétera, fuertes. Y de esas emociones o esas experiencias fuertes, pues sobre eso voy a centrar mi pensamiento, ¿cierto? Porque eso me dejó una impresión. Se marcó tanto, me impresionó un accidente, me impresionó cómo hacían de fila la gente en los supermercados. Eso me impresionó. Y entonces quedó una idea allá en mi intelecto, en mi mente. Y Hume entonces pues va a decir que lo primero es sentir, tener una emoción, sentir algo. Esa emoción es fuerte, me deja una impresión y sobre esa impresión yo me hago una idea y formulo un concepto, un juicio. Eso es más o menos así como el proceso de Hume en el conocimiento. Augusto Comte, recuerden por la historia de la filosofía que Augusto Comte habla de los 3 estadios de la historia o del hombre. Un primer estadio teológico donde todo se explicaba por causas últimas, primeros principios, divinidades, sobrenaturales, todo la verdad o la explicación de lo que sucedía o de lo que acontecía aquí en este mundo sensible, pues tenía una explicación en una divinidad, en una fuerza superior, en una causa, en un primer principio. Eso fue un primer momento histórico donde el hombre vivió metido en ese mundo. Y luego llegó el metafísico, donde también pues todo se explicaba a raíz de la metafísica,
donde hay realidades abstractas, formas, esencias, todo está en el más allá, igualmente. Y ahora, en el momento de Augusto Comte, siglo XIV-XV, se está viviendo el positivismo, se está viviendo el estado, el mejor estado del ser humano en la Tierra. Es donde todo se observa, donde todo se somete al laboratorio, donde todo se somete a la ciencia, donde todo se prueba, donde todo tiene una experiencia. Entonces se conoce solo los fenómenos mediante las leyes que son o que me ayudan a observar esos fenómenos. Entonces, mediante la ciencia, ya aquí no se pregunta qué es la esencia de esta cosa, qué es lo que está pasando, la esencia, qué es, sino aquí se pregunta cómo funciona esto. Y eso es lo que me explica la ciencia, cómo funciona esto. Entonces, Augusto Comte, empirista, porque todo el conocimiento es un conocimiento científico positivo, porque es comprobado, porque es sometido al laboratorio. Y todos los demás autores, ¿sí? Berkeley, Bergson, igual, todo parte de una experiencia y además las experiencias pueden ser fuertes, simples, sencillas y así va uno adquiriendo el conocimiento. En conclusión, yo para terminar este tema, pues a ver, lo único válido es la experiencia, no podemos decir más. Lo único válido es la experiencia. De lo que usted no tiene experiencia, usted no puede hacer ningún juicio. Usted no puede hablar, ni puede opinar, ni puede decir, ni puede dar cuentas. Si usted no tiene la experiencia de estudiar en este curso, pues no va a poder dar razón al final del curso, sencillamente. Tiene que hacer la experiencia. Tiene que meterse en el cuento y hacer la experiencia. Porque si no hay experiencia, no hay ningún conocimiento. Esa es la conclusión de los empiristas. Por eso no hay ideas innatas. No se pueden aceptar ideas innatas. La experiencia será necesaria en todo momento, ¿cierto? Para pensar en las cosas existentes. Entonces, algo negativo, que después lo vamos a ver, pues se limita todo a la experiencia, ¿sí? Limita al hombre a la experiencia, negando, o mejor, olvidando un poco la capacidad intelectual, la razón. Desde luego que para el empirista la razón tiene su trabajo, tiene su función, pero primero está el dato empírico. Primero está lo que siente, lo que toca, lo que gusta, lo que ve, lo que memoriza, lo que le impresiona, lo que siente. Eso es lo básico y lo fundamental. La razón después hará su papel. Pero en este momento, para el empirista, limita el hombre a la sola experiencia. Su inteligencia y su razón, pues, no tienen mucha validez en este momento. Y el lenguaje humano, entonces, pues, va a contar o va a narrar la experiencia que ha tenido, Entonces, hasta aquí este tema del empirismo. Ustedes profundizan los autores que les he mencionado y además de eso, pues van a hacer un pequeño trabajo, van a leer. Les invito a que pues consulten y lean el texto que estamos siguiendo más o menos, Filosofía del Conocimiento, de Rafael Corazón González, en el tercer capítulo, La percepción sensible, problemas críticos. Van a leer y van a presentar un informe de lectura en una página, solo una página. Usted redacta una página y presenta este informe de lectura de la página 63, página 63 a la página 73, exactamente, 72. Página 6.3 a la página 7.2. Va a leer ese material y va a elaborar un informe de lectura dando razón del contenido de este capítulo, el empirismo o la percepción sensible como base para el conocimiento humano.